Buenas tardes, yo soy Tulio Arévalo, esto es Portada HD Digital. Esta tarde estoy acompañado por el doctor Raúl Sotelo, él es médico neumólogo, bastante joven, pero con mucha experiencia en el tema de enfermedades respiratorias. Doctor Sotelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, en todo este tiempo, desde que empezó la cuarentena, más o menos en marzo, y que la gente empezó a darse cuenta del tema este del coronavirus, del COVID-19, han habido se han dicho muchas cosas al respecto, hay muchos mitos y se han ido cayendo uno por uno, otros, han aparecido otros mitos, a los que se cayeron volvieron. Por ejemplo, el tema de la ivermectina. ¿Qué tan cierto es esto que la ivermectina cura, no cura, disminuye los síntomas? Claro, ocurre que aparece una enfermedad nueva, una enfermedad con la capacidad de hacer mucho daño, sumamente contagiosa, y lo que buscamos de manera natural es cómo tratarla. Nuestro impulso como médicos es tratar de darle algún tratamiento para evitar los cuadros severos, para evitar las consecuencias terribles de esta enfermedad, y la del paciente es buscar un tratamiento, o sea, buscar poder recibir algo que evite este cuadro. Y en ese sentido han habido distintos estudios y se han publicado distintos medicamentos que podrían utilizarse para matar el famoso coronavirus. Uno de estos medicamentos fue la ivermectina, que tuvo un estudio en el que demostraba que en cultivos celulares, en células, la ivermectina tenía la capacidad de matar el virus en 48 horas. Entonces, sale ese estudio y la gente comenzó a prescribir y a tomar ivermectina como si fuera la cura del coronavirus. Resulta que la dosis de ivermectina en las células necesaria para matar el COVID es demasiado alta en relación a la dosis aprobada del medicamento. Entonces, la dosis de ivermectina que tendríamos que tomar para matar el coronavirus terminaría matándonos a nosotros antes que al virus. Por lo tanto, este medicamento que es promovido por mucha gente para tratar el coronavirus, lamentablemente, a la dosis habitual no ha demostrado eficacia, la capacidad de contrarrestar esta infección. Y el tema del que se ha hablado en las últimas semanas del dióxido. Sí, pues efectivamente en esta desesperación de las personas por recibir algún tratamiento, tenemos la facilidad a creer lo que se nos quiera vender, a comprar lo que se nos quiera vender, y algunos compuestos que sí efectivamente pudieran tener la capacidad de matar el virus como desinfectantes de superficies que no han sido diseñados para ser ingeridos y cuya ingesta pudiera ser más perjudicial para la salud, son promovidos como la cura del coronavirus. De hecho, he escuchado que este compuesto incluso pues, cura el cáncer, cura el coronavirus, no sé, neumonía, tuberculosis, etc. Y realmente, cuando uno escucha un compuesto con tantas virtudes que nunca fue usado antes, porque parecía que había la cura para todo y no se quiso usar, pues suena como que medio extraño y llama la desconfianza, y esa desconfianza debería generar que uno se informe un poco más, y revisando pues nos queda claro que es mucho más tóxico que beneficioso. Ahora, mucha gente por el parecido que hay de los síntomas con el de una inflamación a la garganta o una gripe, qué sé yo, la gente pretendía que curarse o prevenir el contagio de esta enfermedad con las famosas recetas de la abuelita, ¿no? Preparaban su jarabe de ajo con cebolla, miel, ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es llamar a este virus como una gripe, compararlo con una gripe? ¿Es más fuerte? ¿Qué es lo correcto? Es que este es un mito bien curioso, ¿no? Porque puede producir desde nada, o sea, ningún síntoma, hasta la muerte. O sea, en ese espectro va la severidad de los síntomas, desde ningún síntoma hasta la muerte.
Y entonces van a haber personas que van a tener un poquito de estornudos, un poco de dolor de garganta. De hecho, la gran mayoría de personas se va a curar sin ningún tipo de medicación. Y luego va a haber el caso de los cuadros graves. Para los casos leves, el manejo es sintomático. Si te duele, analgésicos, si hay estornudos, antihistamínicos, y por ahí que algunos remedios caseros pudieran ayudar a mejorar la sintomatología. Pero ni el tratamiento sintomático farmacológico, ni los medios caseros tienen la capacidad de evitar que un cuadro que iba a ser grave termine siéndolo igual. O sea, estamos frente a lo que a veces se llama, hay que esperar que pasen los días. Es un proceso. Sí, a veces uno quisiera cortar este proceso, evitar que este proceso continúe porque sabemos a lo que lleva este proceso. Pero realmente a la fecha no hay un medicamento que haya demostrado con seguridad la capacidad de matar este virus. Dígame. No, ¿Hay alguna, digamos, se tiene ya un protocolo de cómo tratar a alguien que llega grave? pero en general vamos a ver que hay algunas medidas que ya se han visto que tienen algún grado de utilidad. Muchos de estos nuevos estudios sobre el COVID que han demostrado efectividad, en realidad, si los analizamos, es un poco de lo que ya se sabía. Es decir, hay estudios que demuestran que el uso de dexametasona en coronavirus, neumonía severa por coronavirus que requiere oxígeno o soporte ventilatorio, tienen menor mortalidad. Pero más o menos hace 2-3 años ya Cochrane había publicado una revisión de los estudios previos diciendo que en neumonía severa, independientemente del germen causante, corticoides a dosis bajas disminuyen mortalidad, ¿no? Dos, se habló de las autopsias, necropsias con presencia de coágulos a nivel pulmonar. Veamos. El coronavirus produce en los cuadros severos una respuesta inflamatoria muy severa a nivel del cuerpo. Vamos a tener marcadores inflamatorios sumamente elevados, mucho daño a nivel pulmonar, y quienes conocemos de medicina sabemos que los procesos inflamatorios severos se asocian a daño o disfunción endotelial. Además, el paciente con un cuadro severo que se agita, le falta el aire, está en cama, no se moviliza. Entonces, si sumamos que hay inmovilización y eso genera éstasis venosa, si hay un proceso inflamatorio que genera daño endotelial, la suma de estos dos nos da claramente un incremento en el riesgo de embolia pulmonar. Por lo tanto, la anticoagulación profiláctica digamos que era evidente que había que hacerse. Ahora, no está claro si el coronavirus per se es un riesgo adicional de embolia pulmonar, que se sospecha que puede serlo, o si es debido a que la inflamación de este virus es mucho mayor, entonces hay mayor difusión endotelial y por eso es que vemos en coronavirus más eventos tromboembólicos que en otras infecciones. Ahora, estaba viendo en la mañana un informe que decía que ya no es suficiente separarse 1,5 a 2 metros porque habían encontrado partículas del virus que podían estar a 5 metros de distancia de una persona contagiada y podían contagiar, que seguían vivos. ¿Eso cambia un poco las cosas? En general, lo que tiene que quedar claro es que el virus viaja en la gente. Principalmente el virus se transporta en la gente. Lo que hay que evitar es el contacto cercano entre personas. Es decir, es mucho tiempo, uno extraña a la familia, pero lo mejor que puedes hacer es evitar reunirte con otras personas. Más allá del 1,5 metros que se recomienda a distancia, más allá de usar las mascarillas para evitar el contagio entre persona y persona, los respiradores del personal de salud, lo más importante es evitar el contacto cercano entre personas que ocurra de manera... Más allá se fue el audio, una falla técnica. innecesaria, es decir, para poder seguirlos viendo más adelante. Sí, quisiera por favor que nos repita eso último, doctor, porque se fue el audio y nuestros amigos no lo han podido escuchar muy bien. Como comentaba, es importante tener la distancia.
es importante el uso de mascarillas. Todavía no hay un estudio que demuestre la eficacia del uso de mascarillas en personas sanas, pero en general, dado que es difícil Seguimos teniendo un poco de problemas. saber cuándo uno va a empezar, se protejan, pero lo más importante es evitar el contacto. Lo más importante es evitar el contacto entre personas. Es decir, podemos hacer el esfuerzo, como te decía, de no ver a los seres queridos un tiempo para poder volver a verlos en el futuro. Claro. En estos días se detuvo, se intervino a unas 30, 50 personas en una fiesta. Estaban todos en una fiesta, en un lugar cerrado, eh, bailando, tomando, compartían cerveza del mismo vaso. Algunos han sugerido que en vez de llevarse los detenidos a una comisaría, los encierren en ese lugar por fuera y se queden todos ahí haciendo su cuarentena. ¿Eso sería beneficioso? No, Pensando en la mayoría, ¿no? claro, no creo que nuestra legislación nos permita ese tipo de medidas, pero lo que creo que es importante y podemos conseguir es crear un poco de conciencia. A veces se cree, porque se ha hablado mucho de factores de riesgo, obesidad, hipertensión, el sexo masculino, la edad avanzada, y se cree que el cuadro es severo solo en las personas que tienen factores de riesgo, y eso no es así. El coronavirus tiene la capacidad de matar a una persona joven, sana, sin ningún factor de riesgo. Lo que sucede es que si comparamos grupos poblacionales, obviamente van a haber más cuadros severos, más decesos en los grupos de riesgo. Pero el hecho de que uno no tenga ninguna enfermedad previa no le garantiza que el cuadro no pueda ser fatal. Claro, por ejemplo, yo tengo esos cuadros de riesgo y no me he contagiado, ¿no? Como usted dice, no, eso no es una garantía. Eh, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Usted qué recomienda? Como te comentaba, la recomendación es, uno, el distanciamiento social, dos, aislamiento social, evitar reunirse con otras personas, tres, idealmente usar protección como mascarillas, cuatro, por favor, no automedicarse, porque muchas veces la automedicación termina generando más daño que, que la misma infección. A veces se exceden las dosis de algunos medicamentos y tenemos cuadros de hemorragias, cuadros de neumonitis por algún químico, cuadros de mayor daño en el que, como dicen, ¿no?, la cura resulta más mala que la enfermedad. Entonces, por favor, no automedicarse. Si uno tiene síntomas, con más razón aislarse, y si los síntomas comenzaran a aparecer algunos signos de alarma, como dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, fiebre persistente, pues acudir a un médico para poder ser evaluados y ver cuán severo es este cuadro realmente. ¿Usted cree que funciona el tema de la cuarentena ahora están, que se está relanzando la cuarentena de los días domingo? Hay que, bueno, eso debería realizarse de manera bastante estudiada, ¿no? Por ejemplo, al inicio a mí me llamaba la atención, cerraron restaurantes, ¿ok?, y aplicaron toque de queda. Entonces resulta que más gente de la que normalmente iba a comprar sus alimentos para prepararlos en casa, en mercados y supermercados, tenía que ir ahora. Luego, esa más gente que iba a comprar a mercados o supermercados tenía menos horas para comprar. Entonces terminabas aglomerando más gente ahí y terminó siendo el principal foco de contagio. Entonces, sí creo que hay que generar cierto grado de restricción a las salidas. La gente muchas veces se toma algunos días, como el domingo, como el día de visitar a la familia, y eso, lamentablemente, si uno no lo hace por cuenta propia, pues vas a tener que necesitar que el Estado lo haga por ti a la fuerza. Eh, pero las medidas tienen que ser de alguna manera sopesadas, ¿no? Bien meditadas. Sí. Ok. Doctor, en base a lo que usted nos está diciendo, particularmente usted,
si le llega un paciente con cuadro de coronavirus, ¿qué es lo primero que hace? Como para que las personas que están en sus casas puedan también de alguna manera repetir eso si es que no pudiesen trasladar a esa persona a una clínica o a un hospital. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Hay algunas cosas. Lo primero que quería hacer es aislarse, evitar contacto con otras personas. Primero, evaluar si tiene factores de riesgo, porque si tiene factores de riesgo necesita idealmente ser evaluado y acudir a un lugar donde pueda tener mayores cuidados. Luego, ver si tiene signos de alarma. Actualmente veo que todo el mundo anda con el oxímetro en casa. Ya la venta de oxímetros ha sido todo un boom. Bueno, quienes lo tengan pueden monitorizar saturación. Este virus produce inicialmente una neumonía de tipo intersticial y ese tipo de neumonía va a generar que, aunque la oxigenación puede estar buena en reposo, al desplazarse algunos metros, la oxigenación pudiera caer. Que la oxigenación ya comience a caer en la deambulación es un signo de que esto no está yendo bien. Ya habría que hacer un examen más profundo por un personal de salud. Pero si los síntomas son leves, tratamiento sintomático y aislamiento. Tratamiento sintomático, si hay fiebre, paracetamol, si hay dolor también, cualquier antiinflamatorio, si hay estornudos, congestión nasal, antihistamínicos, si hay tos, algún antitusígeno, dextrometorfán, noxoplamina, levotropicina, y buena hidratación, reposo, ¿no? Si hay factores de riesgo o el cuadro se comporta o parece que se va a comportar como severo, pues acudir a una emergencia. Doctor, finalmente, yo estaba escuchando a algunos investigadores, viendo algunas entrevistas a algunos investigadores. Me llamó la atención uno, no recuerdo en este momento su nombre, que decía que estas pruebas con las que se están descartando si uno tiene o no el COVID, son unas pruebas que se inventaron hace 40 años y que su inventor dijo que solamente eran para determinar síntomas y que no determinaban si uno tenía una enfermedad o no. ¿Qué tan seguras son en realidad estas pruebas? Alguien que no presenta síntomas puede no tener puede no tener una enfermedad respiratoria? Con respecto a las pruebas que se utilizan, las que más hay dos tipos de pruebas, ninguna es perfecta. Las que se están utilizando con más frecuencia son las pruebas rápidas. Con respecto a las pruebas rápidas, detectan anticuerpos. Pero yo, para formar anticuerpos, ya tuve que estar infectado y por lo general incluso ya tuve síntomas durante un buen tiempo y ya contagié a mucha gente. Entonces, la detección suele ser tardía con una prueba rápida. Claro, si yo llego a hacerme ver con 10 días de enfermedad, probablemente me tengan el resultado inmediatamente, pero en general, si yo quiero identificar tempranamente el virus en la población, pues estas pruebas van a ser realmente tardías. Además, durante un tiempo se tenía la falsa idea de que, por ejemplo, IgM implicaba infección, que yo estaba en la fase infectante, y que IgG, no tengo inmunoglobulina, implicaba que yo ya tenía las defensas para siempre, ¿no? Lo que se sabe ahora es que la IgM puede durar 3 meses o más, y que no significa que yo infecte. Y que la inmunoglobulina G puede desaparecer y no significa que yo haya perdido mi inmunidad, porque digamos, mi cuerpo recuerda el virus sin necesidad de tener inmunoglobulina G detectable en suero. Lo otro es con respecto a las pruebas moleculares. Definitivamente son las ideales para tener el diagnóstico temprano. Lo que no es correcto ya es utilizar ni la una ni la otra para poder darle de alta a un paciente con coronavirus, porque ambas pueden tener tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces, lo que se está propugnando ahora es el alta clínica de los pacientes con neumonía por coronavirus. O sea, si se ve que el paciente ha superado
ciertos cuadros de gravedad, si el médico ve que está bien, que ya está saludable, que está recuperado, es la alta clínica. Exactamente. Y lo mismo con respecto al tiempo de aislamiento. Se propone que sea, bueno, por lo menos 3 días luego de que el paciente ya se haya recuperado clínicamente y no necesita tener, como se dijo al inicio de la pandemia en China, 2 pruebas moleculares negativas consecutivas o ya haber negativizado IgM como se creyó un tiempo aquí. Ok, doctor, muchas gracias. Yo soy Tulio Arévalo, hemos estado con el doctor Raúl Sotelo, neumólogo. Esto es Portada HD Digital. Si les gustó la entrevista, denle like al video, deje sus comentarios al final del video. Chau, chau. Gracias.